Krishna, 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 Krishna. Por favor, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Qué alegría estar Estamos acá. esperando a todos muy nerviosos, más nerviosos que tú. Oigan, gracias por estar acá en serio. Y qué bonito clima hizo finalmente, que eso ayuda a esta convocatoria. Me encanta que estemos aquí cerquita. Bueno, sentémonos, ustedes por favor también se acomodan. Vamos a conocer de cerca. Esto me encanta que nos salgamos de las redes sociales, me encanta que nos salgamos de la comodidad de simplemente decir like, sino sentir esas emociones que en realidad solo se viven frente a una estrella, como esto. Bueno, estamos en el marco del mes de la madre, ¿cierto? Entonces, ¿te parece si comenzamos a hablar como de este rol de mamá? De los roles más importantes, y no el más importante de mi vida, así que aquí tenemos mucho para hablar. Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo ha cambiado tu forma de ver el mundo desde que tienes a tus hijos? Uy, pues a ver, yo lo he hablado con Andrés, que está por ahí. Ahí está el afortunado bizcocho vivo. Y yo no sé si realmente a uno le cambia la forma de ver la vida. Yo creo que esa esencia en que uno mira el mundo, lo que sucede es que se expande cuando uno se convierte en mamá. De todas las maneras, es decir, lo que duele mucho más, lo que te alegra mucho más. Los miedos se hacen más poderosos porque es como encontrar un amor que es absolutamente indescriptible, que te revuelve todo y que eso que tú ya veías de la vida o que te gustaba de la vida simplemente se hace mucho más vivaz. Como si a uno le pusieran un Full HD, eso es como yo he vivido la maternidad. Tiene muchos altibajos, no es color de rosa, pero te obliga como a ahondar en una profundidad que de otra manera no sucede igual. Y uno trata como de explicar por qué, pero es muy difícil hasta que uno no como que lo vive. Pero yo diría que es eso. Me ha permitido evolucionar no solo como ser humano, sino me ha permitido también evolucionar hasta como actriz. Yo siempre he hablado un poquito de eso. Yo creo que hay un antes y un después en la carrera de Manuela González a raíz de la maternidad. Es como si me hubieran inyectado la posibilidad de sentir como a un nivel superior, ¿sí? Entonces siento que eso ha sido la maternidad para mí. ¿Qué quisieras que tus hijos vean en ti más allá del éxito y de la fama? Gran pregunta. Yo siento que a veces olvido, y me pasa mucho, o sea, yo olvido constantemente o que soy actriz o que la gente lo conoce a uno. Yo vivo mi vida con mucha naturalidad, no he cambiado mis rutinas, yo salgo a la calle, yo camino siempre, todo está muy cerca a mi casa en Bogotá. Y es a raíz de pronto de Pedro y de Alma en que he empezado a hacer un poquito más de conciencia, porque Pedro, por ejemplo, es una cosa muy tierna, porque él es, mami, es que yo creo que quiere una foto contigo, tómate la foto, ¿no? Y yo, claro, mi amor, yo me tomo la foto. Pues es como, él siente mucha gratitud y como mucho cariño por la gente que admira a su mamá, ¿sí? Pero digamos que a través de ellos me he dado cuenta un poco más del tema. Pero la realidad es que yo siento que eso pasa a un segundo plano y que lo que yo realmente quiero que Pedro y Alma vean es que pues su mamá fue una mujer que descubrió a temprana edad una pasión, y eso ya fue como una gran fortuna, que dedicó su vida de una manera muy disciplinada a tratar de aprender esa pasión y vivir de eso. ¿No? Que no te puedes desprender de tu rol de Claro. actriz ni de persona pública. Y como que esa vocación, a pesar de los ires y venires, a pesar incluso también de mi faceta como mamá, pues sigue siendo una conexión que yo no he soltado y que para mí es muy importante. Y yo
creo que dejarles ese legado es fundamental porque a veces las mamás sentimos mucha culpa, ¿no? Podemos llegar a sentir, todos los días sentimos algo de culpa por alguna cosa. Pero en términos de lo profesional, yo siento que muchas veces estamos entre esa dualidad de cómo retomar nuestra carrera, cómo hacer lo que nos gusta, pero no dejarlos solos, cómo lo van a entender. Y mi conclusión siempre ha sido cuando uno está bien, los hijos lo perciben y el hecho de que uno pueda tener como hijo un padre realizado o un padre que pudo continuar persiguiendo sus sueños es un regalo, es como una liberación, porque de hijo yo también lo viví y tener padres que de pronto vivieron frustrados por una u otra razón es difícil. Entonces yo creo que quiero que ellos recuerden eso, sobre todo es como esa pasión con la que su mamá vivió ese sueño, pues que es también mi profesión, que es actuar, ¿no? Bueno, aquí otra pregunta que va como tú como figura pública, ¿cómo llevas como a vivir el amor? Y si hay un espacio como para la intimidad real. No, la intimidad, pues es que la intimidad o es real o no es intimidad. Eso sí, no sería una gran contradicción. Yo creo que si bien uno comparte, retomando lo que dijiste, que además me parece fantástico porque nos hemos acostumbrado a vernos a través de una pantalla. Yo me muero de curiosidad por saber ustedes qué estarán pensando de verme acá. Dirán, uy, no, esa es puro filtro. Absolutamente no. O dirán, uy, es mucho más bajita. O dirán, es más gordita. No sé, no tengo, no importa. O qué energía percibirán, porque a la larga estamos acostumbrados ya a saber eso, una pantalla donde todo es muy fácil, donde de pronto pues uno pone un comentario, todo hay que decirlo, yo tengo unos seguidores muy bacanes. Siento que hay mucho amorcito, no hay tantos haters ni nada y eso pues lo agradezco. Pero eso también podría cambiar de la noche a la mañana y en cambio esto es mucho más real. Entonces, hablando del amor y de la intimidad, yo creo que uno en redes sociales comparte muy poquito, ¿sí? Es como un pedacito que es lo que tú quieres mostrar realmente de tu vida. Pero la realidad siempre va a ser más hermosa porque es mucho más compleja, porque realmente la intimidad, las relaciones, tienen discusiones, tienen desencuentros que luego hacen que te vuelvas a encontrar. Y nadie nunca, y eso es lo más sagrado y lo más especial, va a saber realmente cómo es la intimidad de una persona. Entonces no hay que agarrarse a pie puntillas ni para pensar que todo es perfecto, ni tampoco para imaginarse que es un caos. Es muy difícil, simplemente yo que soy actriz se los puedo decir, es muy difícil que una persona sea absolutamente genuina, a pesar de que sea muy espontánea y demás, de cómo es en su intimidad a cómo es en una red social, ¿no? Ok. Entonces yo creo que para mí, sí, hay muchos momentos de intimidad, gracias a Dios, es algo que resguardo mucho y por eso para mí estar en la casa es el mejor plan, arruncharme con mis hijos, la sencillez de la vida. No, y no ¿Sí? quisiera que te conociera de toda la vida y toda la vida también, pero no. Pues sí, eso es como un fenómeno raro, pero sabes que en Colombia la gente es bien adorada y bien respetuosa, porque no es así en todas partes del mundo. Y eso permite que tú puedas recibir ese cariño de una forma mucho más tranquila, porque todos tenemos días buenos y malos, pero si la cosa fuera mucho más invasiva o agresiva, pues yo creo que también eso sería difícil, pero en Colombia, yo te lo digo, la gente es muy, muy respetuosa. Hacen piropos todo el tiempo en la calle, me imagino. Pero bien, uy, más joven, o bueno, joven. No, es que los tiempos han cambiado y yo creo que para bien. Pero contigo han sido totalmente lindos, pues. Pues sí, pero yo de adolescente te puedo decir que me habría ahorrado uno que otro piropo en la calle. Ok, bueno, De creo las que casas se han puesto un poquito más en su lugar. bueno, vamos a hablar de tu carrera y tu evolución. Has dado vida a muchos personajes a través de todos estos años. ¿Hay alguno que te haya tocado alguna fibra muy personal o que en algún momento haya sanado algo en ti? Uy, qué pregunta. No. Yo me tomé mi tiempo en hacerlo difícil.
esto es como si uno tiene, no sé, 12 hijos y llega alguien y le dice, bueno, ¿cuál de esos 12 hijos es el que realmente ¿no? Se siente uno como que está ofendiendo a los demás y no los nombra. Pero claro, si hay personajes de personajes, te va a parecer curioso o les va a parecer curioso, pero de los personajes que más se recuerdan me llaman Lolita, que fue de hecho mi primer protagónico. No fue lo primero que hice, porque antes de eso hice varias cositas, también hice algo como importante en Argentina, pero este personaje sin duda marcó mi carrera. Y yo no creo en las coincidencias y siempre he hablado que para mí la actuación ha sido una forma de terapia extraña, porque los personajes llegan con alguna información, ya sea para antecederse a algo o ayudarte a procesar algo que ya viviste. Es muy raro, pero te podría poner muchísimos ejemplos. Te voy a poner este. Cuando hice Me llaman Lolita, o cuando hice el casting para Me llaman Lolita, yo llegué a RCN para hacer un casting de otro personaje en Me llaman Lolita, que era un personaje de reparto. Pero ese día los astros se encontraron y entonces el jefe de casting, estaba Carla Giraldo por ahí, una chiquitina absolutamente divina. En ese momento no sé cuántos años tendría Carla, 10, o sea, 11, no sé. Y de pronto nos ve y nos dice, ay, pónganse de perfil, y nos vio parecidas, ¿no? Entonces me dijeron, ¿no será que tú quieres hacer el casting mejor para Lolita grande? Obviamente grande se referían a la edad, porque pues por la estatura no iba a ser. Y entonces pues yo, claro, y entonces me entregan. Tengo que explicarles que yo nunca había actuado realmente nada, no tenía experiencia realmente como actriz, o sea, pues yo había tomado algunos cursos, pero no tenía nada de experiencia. Y yo no, claro, como es uno, ¿no? Yo me le mido, yo le hago el casting, obvio. Y me entregan de pronto como 3 páginas de un monólogo de Lolita. Y ese monólogo era Lolita hablándole a su mamá que había fallecido, porque la mamá de Lolita muere cuando da a luz. Pues mi mamá se había muerto hacía muy poco en mi vida real. Cuando yo leo este texto, para mí más que una audición y más que un simple texto, fue un regalo y yo sentí una conexión con mi mamá inmediata. Y aunque yo no había actuado nunca, yo les quiero decir que esa audición fue impresionante. Sentida con el corazón. No, sentía, lloré, todo, o sea, fue una cosa mágica. Entonces yo recuerdo mucho ese personaje y todo como lo que me permitió por esa situación que de alguna forma me ayudó a seguir procesando ese duelo que de pronto yo no había podido hacer o no tenía las herramientas, porque hoy en día uno va a terapia, hoy en día, ¿sabes? Pero pues justamente a mí se me muere mi mamá a mis 18 años, yo no tuve a nadie que me dijera, venga, sería bueno que usted fuera a una terapia para procesar y hacer su duelo. No, pero me llegó el personaje y el personaje me ayudó. En ese momento, aquí se me ocurre una pregunta que no está acá y es una duda que siempre he tenido y tú me la vas a corroborar, y es, cuando eres actriz, ¿tú sientes que vives varias vidas a la vez? Por supuesto. ¿Cierto? Como que Eso es lo rinde más interesante, eso es lo más interesante. Digamos que mi curiosidad en la actuación nace muy chiquitica, pero no tenía claro que se llamaba actuar, ¿sabes? Pero yo siempre sentía chiquita mucha curiosidad por la vida de los demás. No sé, un poquito voyerista, entonces yo imaginaba cuando veía, no sé, el cartero que llegaba a dejar otras cartas, yo me imaginaba, pero esa carta ¿para quién será? ¿Y de quién vendrá? Y que, ¿sabes? Como esas vidas de los vecinos. Yo veía y observaba mucho a la gente y siempre me preguntaba, ¿qué están viviendo esas personas? ¿Qué se sentirá ser esa persona? ¿Se sentirá como me siento yo cuando, no sé, me levanto? Porque es que ustedes no se han puesto a pensar en eso. Nadie puede saber cómo nos sentimos realmente cada uno de nosotros, y eso es fantástico, es rarísimo. Entonces yo siempre pensaba eso desde chiquitica, era como una cosa, y cuando ya llega la actuación a mi vida y empiezo como a entender lo que es meterse en los zapatos de un personaje y a encontrar esa magia, que eso no ocurre de la noche a la mañana. Realmente cuando yo hablo como de
ese yo no sé qué que ocurre cuando tú pisas un escenario y tienes ya un guión y tienes un director que ha interpretado la historia, pero de repente el personaje es como que viniera a ti, ¿sí? Cuando ya realmente ocurre esa magia, tú no estás pensando en las líneas que tienes que decir de una u otra manera, es como que algo sucede. Y esa es la manera de vivir otros seres distintos a ti. Es lo más cercano, yo creo que es lo más cercano. Ok, bueno, aquí va esta otra pregunta que es como contraria y es si alguna vez has tenido miedo de perder tu identidad, pues justamente en medio de tantos personajes, como que se te venga alguna costumbre, algún dicho. Claro. No, yo en lo personal le hago mucho cierre a los personajes y a las historias, primero porque es un duelo, ustedes se imaginarán que uno está, no sé, antes era 1 año y pico grabando un proyecto, ahora son de 6 meses, 4 meses, pero estás todos los días con un personaje, es decir, llegas en sudadera, llegas a maquillaje y te empiezas a transformar, te ponen la ropa de otra persona que habla diferente o piensa o toma decisiones diferentes, tiene otros valores y estás así no solo un día, sino aquí en Colombia además se graba a veces los sábados, los festivos, estás así durante 4 meses siendo esa persona, pues hay ademanes y cosas que empiezan a quedarte. Palabras. Incluso, no sé, el humor negro de un personaje, la facilidad con que de pronto, o la manera en que discute, claro que eso puede permear. Pero pues después de esos meses ya hay como un cierre, además tú haces el duelo de no ver más a tus compañeros con los que viviste intensamente todo este ¿Pierdes tiempo. una familia más o menos? Es una familia, es una cosa muy intensa, tú compartes la intimidad de las emociones, que eso es, ¿sabes? Es como estar uno vulnerable todos los días durante esos 4 meses y le haces un cierre, pero sí es verdad que actores muy famosos, por ejemplo, te voy a citar a Gérard Depardieu cuando hizo Cyrano de Bergerac. El tipo siguió siendo Cyrano de Bergerac por muchos años y él lo contaba. O sea, él no se desligó del personaje, le gustó más ser Cyrano de Bergerac que él. Que él mismo. Así es. Me lo tomo. Sí. Bueno, ¿has tenido algún momento o pensaste en dejar la actuación? O si eso ocurrió, ¿qué hizo que te quedaras? Yo nunca en toda mi vida he pensado en dejar de ser actriz. Nunca, nunca. O sea, desde que yo descubrí eso, supe que había encontrado lo que más me gustaba hacer en la vida. Sin embargo, cuando fui mamá por primera vez, de manera muy natural, supe que lo que quería era estar con mi hijo y dedicarme a esta maternidad sin miedo. Yo nunca dije como, ay no, entonces voy a, no sé, perderme unos años y después ya me van a olvidar. No, tuve como la confianza de que, pues de alguna forma era lo correcto, ¿sí? Y no estoy diciendo que esté mal si una mamá actriz a los no sé cuántos meses vuelve y retoma su carrera. El tiempo de cada persona es personal e intransferible. Pero para mí fue muy natural hacer una pausa y dedicarme como a nutrir este aspecto que además había sido otro sueño que había tenido durante muchísimos años y que todavía no se había dado, y por fin cuando se dio poder ser mamá me lo he gozado, pues increíble. ¿Y has hecho papeles de madre luego de ser mamá real? Claro, pues perfil falso, no he hecho muchos personajes de madre, pero perfil falso, que es digamos como el más reciente. Ella es mamá de 2 hijos, un hijo mayor, o sea, fíjate lo que te digo de las similitudes de la vida real. No crean que hay muchas más similitudes con perfil falso, tranquilos, Se respiren. está viendo la serie en este momento, alcen la mano. Bueno, está en Netflix. Sí. Por ¿Quiénes favor. ya se la vieron más bien? Ah, Pero siempre que me preguntan y me dicen, no, pero Ángela, pero qué mala, y toda la cosa, yo les voy a decir la verdad. Primero, Ángela es una mujer que lo más interesante de este personaje es eso, es una mamá que tiene una empresa, una familia un poquito disfuncional, pero para ella el tema de su maternidad, de sus hijos es importantísimo, ¿sabes? se casó mal. Pues sí, no sé, pero ella, cuando yo construí el personaje, para mí ese fue como ese hilo conductor, para mí eso fue lo que me llevó a todo. Si no estaba claro eso, nada de lo demás hacía sentido, porque esta es una mujer que toma pésimas decisiones, después empieza a estar un poquito, disvaría un poco o mucho,
Pero esta noción de familia, de sus hijos, de su sueño que tenía de familia y demás, para mí siempre fue como lo que o sea, como ese motor en el cual me basé para construir todo el personaje. Entonces, yo no creo, honestamente, que yo hubiera podido interpretar a Ángela Ferrer de la misma manera si yo no fuera mamá de Pedro y de Alma. Ok, bueno, ¿tienes algún ritual o alguna creencia que te conecte contigo misma antes de un rodaje en tu vida cotidiana? Yo soy agüerista, pero en realidad fíjate que creo que para eso mi agüero sería que soy muy nerda y que antes de emprender como un proyecto, me gusta en el papel, anoto mucho, o sea, miro escena por escena, trato de tener como ese hilo conductor para no sentir que cuando llego a escena justamente, o al plató, por decirlo, me desoriente de alguna manera. Entonces yo creo que mi ritual es ser muy juiciosa para después poder soltar y realmente saber dónde estoy parada, ¿no? Entonces, pero pues en mi vida sí, por ejemplo, todas las noches, no hay una sola noche que yo no acueste a mis hijos, rezamos, más allá de nuestra inclinación religiosa o no, sobre todo siento que es una oportunidad para escucharnos. Ellos esto no lo deben saber, después lo van a descubrir, pero es la manera más genuina de saber cómo la están pasando ellos en el colegio, con sus amigos, cómo se sienten, porque agradecen, claro, que le piden a Dios, que le agradecen, y ahí tú empiezas a ver es entre líneas de sus emociones, y eso pues es muy importante, como saber tus hijos realmente qué tienen en su corazoncito, ¿no? Y bueno, y aquí hablando de los pies en la tierra, si pudieras hablar con la Manuela de hace 20 años, ¿qué le dirías? Uy, hablaría largo y tendido. Asentarías. Le diría que no hiciera un montón de pendejadas, pero después digo, bueno, pero esas pendejadas no ayudan a uno después a ser quién es uno. Yo a Manuela de hace 20 años le diría como, mire, fresca, que las cosas que usted desea se van a dar, pero no se van a dar en el tiempo que usted está pensando y con el afán que usted quiere, sino se van a dar en el tiempo de Dios, pero sobre todo se van a dar cuando usted esté preparada para que esas cosas ocurran. Entonces siento que eso es lo que le diría, porque eso es muy liberador, y así es como cada vez trato de ver más mi vida, como que hay muchas cosas que a veces uno quiere, pero uno debe confiar que hay procesos. ¿Crees que esa Manuela se estresó más de lo que debía? De pronto en muchos momentos sí. De pronto en momentos vio que las cosas no iban a llegar, y sí llegaron. En momentos se asustó, de pronto pensó que, no sé, hablando de maternidad, que no iba a poder ser mamá, pero sí fui mamá. De pronto, tantas veces que a uno le rompieron el corazón, o que uno también rompió uno que otro corazón, pues muchos. De pronto, no, yo fui más buena novia, pero no sé, como de pronto también que uno no iba a encontrar una persona que realmente pudiera ser ese amigo, ese compañero, esa persona que te apoya, pero que también te gustara, como que ese checklist a veces de pronto uno decía, no, ¿será que pues ya como que renuncio a esto o a esto o a esto porque de pronto estoy pidiendo mucho? No sé, uno a veces piensa demasiado en el futuro. ¿Cierto? Y justamente eso pienso que es liberador, decirle a alguien fresco, las cosas van a pasar cuando deben pasar, como para que pueda vivir el presente con más tranquilidad. Que se lo podamos saborear día a día. Exactamente, ¿no? Krishna, sí. ¿Qué te gustaría que la gente recordara de ti o que hablen? Pues como, ¿cuál te gustaría que fuera tu legado? Mi legado. Un aplauso, por favor, para ella mientras nos piensa esta pregunta. ¿Qué fuerte, pregunta? Fuerte porque es del futuro, además. Estamos hablando de que estar en el presente, pero... Pues mira, yo a la larga, dejando el ego al lado, porque el ego
¿qué pasa? Claro, si tú dedicas toda tu vida a una profesión, pues seguramente intentas cada vez hacerlo mejor y seguramente imaginas y fantaseas con que haya un reconocimiento respecto a eso. Pero a la larga, nosotros los seres humanos somos no tanto ese título o ese rótulo de actriz, presentadora, incluso mamá, ¿no? Sino yo creo que es un poco más ese trasfondo el que a mí me gustaría dejar, en términos, te diría, a mí me gustaría que me recordaran como alguien auténtico, alegre, frentera. Yo siento que soy muy transparente y siento que eso me ha traído problemas en algún momento de mi vida, pero no me arrepiento y siento que poder ser eso, sincera. Mis hijos tienen una mamá vulnerable, me ven llorar y yo soy muy transparente con ellos. Entonces yo siento que recuerden una mujer que pudo ser, que si se sentía bien, pues estaba bien, y que si se sentía mal, se le notaba, y que simplemente yo siento que gracias a Dios puedo decir que tengo como una alegría que me ha acompañado siempre, y eso también me parecería lindo que lo recordaran. Bueno, ¿cuál es tu sueño de hoy? Que no sea profesional, sino ¿cuál es tu sueño como de ser humano? Mira que eso sí he pensado mucho en eso. Hoy en día, o uno oye mucho como a la gente decir, no, este mundo está vuelto nada, todo va de Guatemala a Guatepeor, paren de tener hijos, no traigamos más hijos a este mundo, y yo pienso todo lo contrario, y te voy a explicar por qué. Yo pienso que la respuesta a un cambio está en estas nuevas generaciones. Si nosotros traemos hijos al mundo, pero realmente los criamos de una manera en que esto con lo que vienen además, o veníamos todos naturalmente, esta conexión con la naturaleza, esta sensibilidad, no se pierda, pues ellos realmente, suena un poquito cajón, pero van a ser quienes salven el mundo. Entonces, si dejan de tener hijos y ya no hay, pues nos fuimos todos al carajo. Acá lo que hay que hacer es casi como reclutar seres magníficos, más puros, que realmente sus prioridades en la vida tengan mucho más que ver con eso, con una conexión con la naturaleza, lo que tenemos que cuidar, y no con la banalidad, porque yo sí te voy a decir algo, ahorita nosotros uno ve la tecnología y cómo estamos siendo presos de todo esto, pero ya las generaciones más abajo van a traer un cambio, porque justamente yo creo que van a ver la debacle, y como todo lo que está sucediendo, se van a asustar, o ya se están asustando, ya están observando que es rarísimo esa desconexión, y yo sí creo, estoy siendo optimista, que son ellos los que realmente puedan hacer algo por la vida y por el mundo. Entonces, ¿qué sueño? Sueño con que mis hijos no pierdan esa conexión y que mis hijos puedan poner ese granito de arena. Bueno, te pregunto justo con eso, siendo tú una figura pública y que estás, digamos, como todo el tiempo frente a las cámaras, en las fotos, selfies, ¿cómo manejas con tus hijos eso de la exposición pública? ¿Cómo le quieres, digamos, permitir a ellos o se lo restringes? No, yo he sido siempre, como lo dije antes, como que un poquito inconsciente, y lo he manejado de manera muy natural. Pero cada chino es un mundo, y eso es lo maravilloso. Alma detesta Instagram. O sea, es una dualidad, porque, bueno, primero aclarar, mis hijos tienen 7, acaba de cumplir Alma, y Pedro cumple 9 ahorita en junio. Ninguno tiene celular, no tienen tablet, y no van a tener esos aparatos en muchísimos años. Yo nunca en mi vida he sentado a un hijo mío en un restaurante y le he dado una pantalla para yo poder charlar con mi amigo y comer más tranquila. Eso no, y es un no rotundo de nuestra manera de crianza. O sea, es algo que tenemos Andrés y yo absolutamente establecido, y los hemos alejado muchísimo de esto. Pero entonces, ¿qué pasa? Pedro le importa un carajo, o sea, el celular le importa así. A Alma le genera mucha curiosidad, porque le gusta tomar fotos, porque, o sea, la tecnología le genera más curiosidad. Pero a la vez, Alma es la que dice, si me vas a grabar, o sea, ella es la que me dice, pon esto o te dejo que pongas esto. No, yo por mí, o sea, las anécdotas que tengo con esta gorda, salen con unas que empujan las otras,
pero ella le hemos respetado y es como muy reacia a realmente compartir cosas íntimas de nuestra vida en redes sociales. Entonces, pues, ¿qué hago? Respetar eso, porque si bien yo fui como muy espontánea, sobre todo con Pedro, creo que muchos de ustedes de pronto vieron crecer a Pedro en mis redes sociales y que además que cachetón, crespito divino, se eternecieron mucho con un chino que además aprendió a decir chicharrón primero que mamá, pero ya, ellos van creciendo y pues simplemente es absolutamente respetable y me ha dado una gran lección, Alma, también, porque de pronto yo sí me he cuestionado si yo tenía algún tipo de derecho de haber compartido ciertas cosas sin saber si a ellos les iba a gustar o no. Y esa es una realidad, ¿sabes? Puedes tapar el sol con un dedo, pero la verdad es esa, de pronto a ellos no les interesaba. Y yo, pues obviamente nunca lo consideré, lo hice, ¿sabes? Como muy naturalmente. Y hoy en día sí me he replanteado un poquito ese asunto. Bueno, cuando recuerdas la niña que fuiste, ¿qué sueños tenía Manuela antes de saber que sería actriz? Yo creo que Manuelita siempre fue muy artista, la música, el baile, pintar, escribir. Y sí es verdad que desde muy chiquita me utilizaban en la familia, en realidad. Porque no había reunión familiar en que yo no armara algún tipo como de parodia, numerito, alguna cosa. Entonces, por eso te digo, sin saberlo, era muy histriónica, pero yo primero pensaba, ok, iba a ser cantante nunca, porque eso sí, Dios no me dio la voz, desafortunadamente, pero yo sí habría sido bailarina, o pintora, o ¿Creíste escritora. protagonistas de chiquita en la familia? Pero sí hubo ahí, y fíjate que después cuando uno lo analiza, los niños que son muy así, como muy histriónicos y que están buscando atención, pues también están buscando eso, visibilidad o algún tipo de aprobación o de atención de sus padres, ya pues puede ser por la situación que están viviendo, habrá mil razones, pero esa explicación yo siento que se queda corta. Yo también veo que hay niños que tienen eso, o sea, como que nacen que son artistas, o sea, que necesitan hacer algo como con su creatividad, y yo creo que eso me pasaba a mi chiquita. Bueno, de hecho yo lo veo con las nuevas generaciones, están como mucho más acostumbradas a hablar, como que ya no les da pena. De pronto uno chiquito era como un poco más reacio a las cámaras, ya está como tan normalizado que es como más fluido. Claro, es que la además todo ha interacción. cambiado mucho. Bueno, ¿hubo un momento clave en tu infancia o adolescencia donde sentiste que la actuación era tu camino? A ver, yo sí creo que voy a tratar de recordar el momento exacto, porque si bien yo hacía todas estas cosas en familia y todo, yo pues no seguía teniendo esa claridad. De hecho, estudié comunicación social, yo me pagaba la carrera y aún ahí todavía no era como que yo decía tal. Pero alguna vez hice como un comercial, me empezaron a llamar como a hacer audiciones y empezó como ya la espinita de la actuación a llamarme más la atención. Lo que yo veía inviable era seguir estudiando comunicación social, trabajando en hotelería para pagarme el semestre, pero además yéndome a hacer cursos de actuación. Era como que todo estaba enredándose. Y tuve una cita con Julio Alberto Arango, que en aquel entonces era el decano del medio académico en la Universidad Javeriana, que en otra oportunidad de hecho me había ayudado porque yo no había podido pagar un semestre a tiempo, ¿sabes? Como esas personas que me apoyaron y que confiaron en mí. Y yo con mucho como miedo, como angustia de defraudarlo, fui y me senté con él a decirle, oiga, yo estoy pensando en retirarme de la carrera, porque yo no me siento del todo satisfecha, no me siento como, no me hace mucho sentido. De pronto yo lo que quiero es intentar dedicarme más a ser actriz. Y él me dijo, mira, no, pues yo pensaba que me iba a decir, uy, malagradecida, o yo como le ayudé a usted y me va a abandonar en 6 semestres de la carrera, ¿no? Pero realmente
él se quedó viéndome y me dijo, mira Manuelita, así como este mundo necesita de buenos periodistas, médicos, abogados, también necesita de buenos actores. Si es lo que sientes, dale. Y eso hice. Y yo siento que él, en el estatus en el que estaba, ¿sabes? O sea, era el decano del medio de la carrera que yo estaba a punto de abandonar. Que él creyera que ese efectivamente podía ser un camino me dio una paz. Y pues en ese momento ya mi mamá había fallecido. Yo no tenía de pronto como esa persona con quien realmente tener ese tipo de conversaciones. Y yo sentí mucha paz y dije, oiga, pues sí, o sea, no es tan grave. De hecho, Intentarlo. intentémoslo. Y yo siento que él fue esa primera persona que de pronto intuitivamente dijo, esta está aquí en el lugar equivocado. Bueno, esa es mi pregunta siguiente era esa, es ¿quién había sido la persona que había creído en ti? Y bueno, fue el decano entonces en ese momento. Sí, yo creo que sin lugar a duda fue él, y fue ese el momento donde yo tomé la decisión. O sea, pasó en simultánea. Yo creo que ese momento fue el que yo dije, me la juego de verdad por eso. Y me la jugué y además no pasó nada en mucho tiempo. O sea, yo estuve No se equivocó, un año largo donde yo empecé a hacer audiciones, nada salía, lo que salía. Yo trabajaba, ya dije, ¿no? De recepcionista en distintos hoteles, y cuando me empezaron a salir personajes, me llamaban a ser de recepcionista. Entonces yo decía, no, marica, voy a ser recepcionista por el resto de mi vida, que todo bien, ¿sí? O sea, pero es contestar un teléfono, yo puedo dar más. Pero pues fui recepcionista como 3 veces, o sea, te juro, en 3 proyectos. Y todavía no puedo cantar Victoria, mínimo me seguirán llamando. Pero a lo que voy es lo mismo que te dije que le diría a Manuela de hace 20 años. Yo en ese momento seguramente tenía como ansiedad, como, oiga, ya, marica, Sí. ¿cuándo me van a llamar para ser, no sé, Protagonista. de huésped? Ya no quiero ser recepcionista, quiero ser huésped. Pero pues claro, todo eso me estaba entrenando y me estaba preparando para que lo que fue llegando pudiera agarrarme un poquito más preparada, ¿sí? Pero sí, yo creo que fue en ese momento. Bueno, ya sabemos que no te gustó cantar. No, se ay, yo cantaría, facilitó. No, exacto. Pero ¿hay alguna canción o frase que te haya acompañado a lo largo de tu vida? Bueno, a mí me encanta la poesía. Mi mamá era poeta. Y aunque podría citar a mi mamá, en realidad voy a citar esa que me enamoró de la poesía, que es Pedro Salinas. Y el poema que a mí me enganchó y es un poema que dice, serás amor, un largo adiós que no se acaba. El poema es espectacular, búsquenlo. Y para mí es como resume, por así decirlo, de lo que se trata la vida, así, sin más ni menos. Ese poema a mí me cambió la vida y es un poema al que vuelvo frecuentemente y siento que habla del amor, habla de la vida, habla de este espacio corto, intenso en el que estamos acá, de lo efímero que es, y bueno, es un poema que me gusta mucho. Lo podemos buscar y Claro. tú no lo puedes decir, porque voz linda sí tiene, de pronto no es cantante, pero búscalo acá, porfa. A ver. Los amo. Lo encontré. Por favor, gracias, disculpa la incomodidad. No. Ay, Dios mío. Miren, se los voy a leer con todo la mejor interpretación que logre, pero prométanme ustedes que van a buscar a Pedro Salinas después de esto y que van a leerse toda su poesía porque es absolutamente, les va a cambiar la vida. Pero este es el poema que a mí me enamoró de la poesía. Yo tendría por ahí 15 años. Entonces espero que en alguno o alguna logre algo similar. Y eso que no tengo las gafas. Ya está, toca así, no me entiendo. Dice, ¿serás amor un largo adiós que no se acaba? Vivir desde el principio es separarse. En el primer encuentro con la luz, con los labios, el corazón percibe la congoja de tener que estar ciego y solo un día. Amor es el retraso milagroso de su término mismo. Es prolongar el hecho mágico de que uno y uno sean dos.
en contra de la primer condena de la vida. Con los besos, con la pena y el pecho se conquistan en afanosas lides entre gozos parecidos a juegos, días, tierras, espacios fabulosos, a la gran disyunción que está esperando, hermana de la muerte o muerte misma. Cada beso perfecto aparta el tiempo, le echa hacia atrás, ensancha el mundo breve donde puede besarse todavía. Ni en el llegar ni en el hallazgo tiene el amor su cima. Es en la resistencia a separarse en donde se le siente, desnudo, altísimo, temblando. Y la separación no es el momento cuando brazos o voces se despiden con señas materiales. Es de antes, de después. Si se estrechan las manos, si se abraza, nunca es para apartarse. Es porque el alma ciegamente siente que la forma posible de estar juntos es una despedida larga, clara, y que lo más seguro es el adiós. Muchas gracias por compartirnos estas palabras, este poema tan lindo. Vamos a hacer como el último bloquecito de preguntas para que ustedes también vayan Ahí sí. teniendo en cuenta las dudas que ustedes tengan. ¿Hay si esta conversación fuera lo último que el público escuchara de ti, Dios, ¿qué te gusta? No sabemos. Pues en este público Sí. público de acá. ¿Qué te gustaría decir con el corazón en la mano? yo les diría que uno pierde muchísimo tiempo en pendejadas, en bobadas, que nada es lo suficientemente grave, que realmente la vida se pasa volando y que todos sentimos, porque creo que es una manera de sobrevivir, es como si nos hubieran mandado como, mire, usted, la fecha de caducidad es tal, su vida la tiene asegurada así como está, viva y preocúpese por las bobadas que nos preocupamos, pero la realidad es que a cada uno de nosotros, ahorita, en 2 segundos, nos puede cambiar la vida. Las personas que amamos están, pero despuesito no sabemos si pueden estar. Nosotros mismos no sabemos cuándo es esa fecha de vencimiento. Entonces, ¿qué les diría? Que nos despojemos un poco de esas cosas que nos matan el tiempo y la vida y nos quitan esa posibilidad de apreciar esto que es tan valioso, que es estar acá, vivos. Bueno, entonces nos vamos profundo con la última pregunta. No, Krishna, no, no más, o sea, ya está, esta no era la más No, profunda. es que yo necesitaba aprovechar este momento. O sea, yo sé que nos vamos a volver a ver, sé que Sí, 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 sí. pero tal vez todos no. Ok. Entonces, si pudieras tener la última conversación con alguien que ya no está, ¿qué le dirías hoy que quizás no te atreviste a decirle en vida? Yo no veo los clinics por ningún lado. Ay. Bueno, no. Evidentemente, cuando pienso en alguien que ya no está, pues pienso o en mi mamá o en mi papá. Em, a mi papá le vamos a dedicar unas palabras. Es si tuviera una conversación con alguien que ya no está, Sí. ¿qué le diría? Ajá. Dios mío. Bueno, en este momento le diría que lo sigo sintiendo y que mis hijos, ven, no hay Kleenex. Ay, Ah. sí, le diría que, les diría que a ambos que esos mensajes que mandan los recibo, que sí creo como en esa conexión que va más allá de este plano terrenal. Le diría a mi papá que ahora lo entiendo en muchas cosas, que entiendo mucho más de lo que pude entender en aquel entonces, porque no había tenido de pronto las herramientas. Y le diría que si en aquel entonces hubiera tenido el conocimiento que tengo hoy en día, quizás le habría podido ayudar, aunque no fuera mi responsabilidad, pero le habría podido, de pronto, lo habría podido orientar y ayudar.
y que lo amo. Ay, bueno, un aplauso, por favor. Me gustó. Gracias. Este capítulo llega a ustedes gracias a Motoriza.